Muy buenas tardes, polvo de estrellas. ¿Cómo están? ¿Bien? Una alegría poder estar aquí de vuelta con ustedes. ¿Sí? Trayendo, mejor dicho, revelación desde lo alto. Hoy vamos a hablar de, obviamente, EP número 3, episodio número 3 del Camino de Maus. Con este tercer episodio vamos a cerrar el ciclo del Camino de Maus, ¿sí? Son 3 episodios, episodio 1, episodio 2 y episodio 3, ¿sí? Este tercer episodio se llama El Tercer Día, ¿sí? Porque está escrito como venimos hablando, en el libro de Lucas, ¿sí? En el capítulo 24, del versículo 13 al versículo 35, donde se desarrolla el relato del Camino de Maús. Dice que esto sucedió al tercer día. Y hay que entender, eh, que esto sucedió justamente, eh, justamente en el día de la resurrección. Porque ya el tercer día está escrito que Él ha resucitado, se glorificó, resucitó. Estamos hablando del Mashiach, ¿sí? Yeshua, HaMashiach, nuestro rey, nuestro sumo sacerdote, nuestra majestad, ¿sí? Electa, ¿sí? Como Mashiach, ¿sí? Sobre lo que es el diseño de lo que es la Tierra, ¿sí? Este planeta Tierra. Él es el regente de esta Tierra, de este planeta, y es obviamente, ¿sí? De quien nosotros nos estamos ocupando, de la revelación de Él. Así que estamos hablando, obviamente, vamos a hablar hoy del tercer día, ¿sí? ¿Qué es lo que esconde el tercer día? Y vuelvo a repetir, no es para menos. Esto sucedió en el día de la resurrección. Para poder explicar un poco, para poder entrar un poco más a lo que queremos tocar hoy, lo que queremos hablar hoy, tenemos que entender que hoy estamos caminando ya el tercer día. Estamos en los primeros pasos del tercer día. Tercer día significa específicamente el tercer día, obviamente después del el tercer día hablamos después de Mashiach, obviamente, ¿sí? Haciendo mención al tercer milenio, pero realmente 4.000 años antes del Mashiach y 3.000 años después son 7, ¿sí? O sea que estamos obviamente en posición de entender, obviamente, y declarar, obviamente, de que estamos ya caminando dando los primeros pasos en el séptimo milenio. Estamos dando los primeros pasos, obviamente, en el milenio donde se va a establecer el reino mesiánico. Ya estamos dentro de él. ¿Y cómo podemos saberlo? Bueno, es fácil, específicamente, porque obviamente todo el día comienza, todo día, todos los días, obviamente, cada día comienza, obviamente, comienza específicamente con oscuridad. Y ¿por qué en oscuridad? Porque está escrito que el día comienza cuando se va el sol. Cuando el sol a la tarde se muda, obviamente se esconde, y nace la primera estrella, ahí comienza el día. O sea que estamos hablando entre 6 y las 7 de la tarde, ¿sí? Generalmente es así. No en verano, obviamente en verano se pasa, en verano los días son un poco más largos, pero bueno, el día termina donde el sol se esconde y donde nace la primera estrella, ahí comienza el día. El día comienza obviamente en oscuridad, ¿sí? Cuando ya está oscuro, el día ya comienza a trascender. Hasta, dice la palabra, hasta que obviamente va aclarando y llega a su mayor exponente, ¿sí? Entonces el día específicamente hablamos de que el día comienza al caer el sol y a partir de ahí comienza a contarse el día. No a las 12 de la noche como en Occidente, como en gran parte del mundo, obviamente están acostumbrados. A las 12 de la noche no comienza el día, las 12 de la noche es mediodía. Entonces, si las 12 de la noche, perdón, es medianoche, si las 12 de la noche es medianoche, ¿cómo podemos decir a las 12 de la noche comienzo del día? Los que están mal específicamente son los del mundo, porque en la Torá, la Biblia habla y determina que el día comienza cuando nace la primera estrella. Cuando se ve la primera estrella, ahí ya comenzó el día. Cuando cae el sol, ¿sí? Y nace la primera estrella, ahí comienza el día, porque el día se manifiesta con el sol, ¿sí? Y la noche se manifiesta con las lunas y estrellas, es obvio, así que obviamente no podemos ir en contra de la Torá. Y aparte esto es algo que todo aquel estudioso de la palabra tiene que saberlo.
¿Me entiende? Entonces es necesario entender estas cosas porque vamos a hablar del tercer día. Estamos hablando del camino de Maús y vamos a meternos a incorporarnos en el tercer día para poder ir buscando la revelación. Bien, hablemos claro. ¿Qué es lo que pasa en el tercer día? Vamos a hablar específicamente, sí, vamos a leer Génesis. Vamos a leer el libro de Génesis, Bereshit, ¿sí? Vamos a leer el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 9, en donde dice específicamente, ¿sí?, que el tercer día, obviamente, se descubrió tierra y mar y aparecen los vegetales. A ver, entonces dice así, mire, dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar, dice, y descúbrase lo seco. Y fue así, o sea que hubo división entre lo seco y las aguas, ¿sí? Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, dice, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana, el día tercero. Fue la tarde y la mañana, no la mañana y la tarde. La tarde y la mañana, el día tercero. Todos los días se complementan de esta manera. Tarde y mañana, el día tercero. O sea que el día comienza la tarde. ¿Me entiende? Eso es el libro de Génesis. Bien, entonces hablamos claramente del tercer día. Vamos a entrar en el código, obviamente, espiritual, en un código espiritual universal que tiene que ver con el tercer día. ¿Está bien? Y hay algo que quiero darles a entender. Dice, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Esto es muy sorprendente, porque debemos entender que conforme a lo que estamos viviendo, a los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Hay pero mucha maldad en la tierra, hay mucho desorden, hay mucho odio entre los pueblos. Los gobernantes están sembrando el odio para, para, este, para separarnos, ¿sí? Para que no suceda lo que tiene que suceder en el tercer día, que obviamente es la aparición del Mashiach. Vuelvo al tercer, ¿por qué el tercer día? Estoy hablando del tercer día conforme, obviamente, al tiempo, al nuevo tiempo, o sea, el tiempo en donde nace el Mashiach. Primer año, segundo año, tercer año. 1000 años, 2000 años, 3000 años. Estamos dentro del proceso del año 2026, o sea, ya han pasado 2026 años desde que pasó lo del Mashiach, aproximadamente, desde los méritos del Mashiach en el madero. Así que ya pasaron 2000 años y tenemos 26 años dentro del tercer milenio. Eso significa que estamos dentro del séptimo milenio. ¿Cómo es esto? Vuelvo a repetir, porque el tercer milenio, ¿sí? Estos 3000 años unidos con los 4000 años anteriores al Mashiach, ¿sí? Anteriores a la aparición del Mashiach sobre la tierra, forman 7000. Y los 7000 años, obviamente, hacen mención a los 7 días de la creación. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de medición profética que lleva la Biblia adelante, que cada cada día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Está escrito así en los Salmos y también está escrito así específicamente en el libro en el Nuevo Pacto, ¿sí? En los Evangelios, en las cartas de Pedro. Entonces, hablemos que estamos en posición de decir específicamente que 4000 más 2000 son 6000, ¿sí? 6025, específicamente los 6026, los 26 años corresponden al séptimo milenio o tercer día, como lo quieran llamar. ¿Sí? Espero que hayan entendido un poco y que no haya sido tan engorroso poder entenderlo. Así que bueno, entonces, ahora bien,
La palabra nos enseña a nosotros y nosotros enseñamos como escuela que obviamente en Génesis todo está dado por semillas. Génesis es un libro en donde todo lo debemos entender por semillas. La semilla de todas las cosas, el principio de todas las cosas está en Génesis. De todo lo que va a pasar está en el libro de Génesis, de principio a fin del libro de Génesis. Entonces necesitamos entender que es un mapa escatológico para los tiempos del fin. Y con respecto a esto, vamos a ser claros en el sentido de que cuando habla del tercer día, o mejor dicho, ¿qué es lo que pasó en el tercer día? En el libro de Génesis recién lo leímos, dice que se descubrió lo seco. Si júntense en las aguas, ¿sí? Las aguas y descúbrase lo seco. Cuando hablamos de sequía, estamos hablando obviamente de algo que está seco, que no tiene agua, ¿sí? La tierra en definitiva, descúbrase lo seco, dice. Cuando hablamos de seco, estamos hablando específicamente de algo de algo que le falta componente, que le falta vida. ¿Por qué le falta vida? Porque el agua es la que trae vida y lo seco específicamente es lo que necesita la vida. Estamos hablando obviamente en función cabalística, ¿sí? En lenguaje cabalístico. ¿Por qué? Porque descúbrase lo seco tiene que ver con el hecho, la reunión de las aguas debajo de los cielos, ¿sí? Debajo de los cielos, ¿sí? Al tercer día significa la reunión, obviamente, de aquellos específicamente que están empapados con las aguas de la Torá, porque el agua hace mención a la Torá, el agua de vida que hace mención a la Torá. La reunión de la Torá, la reunión, ¿sí? De las aguas, la reunión de todo el conocimiento de la Torá, ¿sí? Se tiene que ir hacia un lado, tiene que juntarse para descubrirse lo seco. Eso es una división y una separación. En el mundo espiritual específicamente lo entendemos de esa manera. ¿Qué es lo que entendemos específicamente? ¿Sí? Que este es el año, mejor dicho, este es el ciclo. Estamos en tiempos en donde lo primero que va a suceder y acontecer es que los que no tienen revelación, los que no tienen Torah, los que no tienen agua de vida específicamente para crear cosas, ¿sí? Van a ser separados de las aguas. Van a ser separados de las aguas. Los que tienen Torah por un lado y los que no tienen Torah van a quedar por el otro. Estos son los secos, los que no tienen Torah, es lo seco específicamente. ¿Por qué? Porque entendemos que el agua es necesaria para todo y no es mera cosa, el hecho de entender que acá en Argentina, ¿sí? Acá en Argentina estamos viviendo como vivieron otros países y como vivieron ya algunos países, estamos viviendo acá en Argentina un problema por las aguas. Se están queriendo apoderar de las aguas, ¿sí? De acá Argentina, de las aguas dulces, las que se pueden beber. Específicamente somos una de las reservas a nivel mundial, ¿sí? De agua. Está acá en Argentina, la más grande está acá en Argentina específicamente, ¿sí? Y hoy en día está siendo entregado por el gobernador no, por el presidente de Argentina, está siendo entregada para que puedan llevar a cabo el tema de minería. Y sabemos perfectamente que eso producirá contaminación de las aguas. Entonces, tenemos que entender que cuando algo a gran escala, de esta manera, o sea, a gran escala estamos hablando geopolíticamente, cuando esto a gran escala sucede en nivel terrenal, significa específicamente que estamos a punto de vivir una experiencia muy profética, sobrenatural, escrita ya en la Torá. Cuando el problema es por las aguas, es porque obviamente están queriendo controlar a nivel espiritual, y entiéndame lo que estoy hablando, ¿sí? Que lo que se manifiesta a nivel terrenal, ¿sí? Es lo que está pasando a nivel espiritual. Están queriendo contaminar en todo este tiempo a aquellos que tienen verdades. Están queriendo tomar control en el mundo espiritual, ¿sí? De aquellos que reconocen a Yeshua como el Mashiach. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo que está pasando acá en Argentina es que la empresa Mekorot, ¿sí? de Israel es la que está queriendo adueñar de todo el sistema de aguas acá en Argentina. Y todos sabemos perfectamente, los que entendemos Torah, sabemos perfectamente que ellos no son los que recibieron a Yeshua como el Mashiach. ¿Sí? No estoy hablando de todos en general, estoy hablando de los que están tomando control acá, los que quieren tomar control acá en Argentina. Ellos están queriendo contaminarla. ¿Con qué queriendo contaminarla? ¿Por qué?
¿sí? ¿Por qué? Porque el agua es un recurso muy poderoso, ¿sí? Para todas las naciones. Sabemos perfectamente que el agua es vida, ¿sí? Ahora, a nivel sol, lo que está pasando en la tierra pasa también en el mundo espiritual. Ellos están queriendo controlar, ¿sí? El país. ¿Qué están queriendo controlar? Están queriendo tomar control en Argentina, así como lo está haciendo el presidente de la nación. ¿Para qué? Para que no nazca, no nazca, ¿sí? La activación de conciencia, no nazca el hijo varón, ¿sí? Aquel que va a tomar posesión en el último avivamiento a nivel mundial. Argentina, ¿sí? Como socia en el diseño de redención para todas las naciones, específicamente, está siendo atacada. ¿Por qué? Por su misma, está siendo atacado por los mismos que dicen ser, ¿sí? Hijos legítimos del Creador, cuando realmente sabemos que no lo son. Estos no son judíos legítimos, estos son Jerez Rab. Los que están entrando aquí en Argentina son Jerez Rab, ¿sí? Y ese es el problema que existe. Es el problema que tenemos hoy. Entonces, entender específicamente el diseño profético no es para muchos, no es para muchos, es solamente para pocos y aquellos que están dentro de las aguas de la Torah, aquellos aquellos que bucean dentro de las aguas de la Torah. ¿Sí? Entonces entendamos que lo que pasa en la tierra se está generando en el cielo, pero se tiene que entender a nivel espiritual. Nos están queriendo gobernar están queriendo gobernar a aquellos que a aquellos que declaran, ¿sí? Con fe, con fe, una fe abundante, de que estamos a punto de experimentar el acontecimiento más grande de toda la historia y el más tremendo, la venida del Mashiach, obviamente para tomar control sobre todo esto. Pero claro está, que como así también como nosotros entendemos esto, también enseñamos que el Mashiach no se va a hacer presente si los que entendemos no causamos la manifestación para que venga. Eso es una realidad. Entonces debemos entender que ellos están queriendo tomar el lugar acá de Argentina para que esto no suceda. Porque ellos esperan un Mashiach que es diferente al Mashiach que nosotros conocemos, a Yeshua el Mashiach, ¿sí? El Mashiach, el que está sentado a lugares, a la diestra del Padre, el que está sentado en lugares celestiales juntamente con aquellos que han entendido, mejor dicho, nosotros estamos sentados, los que hemos entendido, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con el Mashiach, aquel que está sentado en lugares celestiales a la diestra del Padre. Ese es el Mashiach que debe venir. No otro Mashiach, no esperamos otro, esperamos simplemente a Yeshua, el Mashiach, aquel que lo conocen como Jesús el Cristo, pero es una mala interpretación de su nombre, porque realmente es Yeshua HaMashiach, ¿sí? Su majestad electa, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Ese es al cual esperamos y es el que está sentado a la diestra del Padre. Así lo dicen las cartas de Éfeso. Entonces entendamos que el tercer día, obviamente, tiene que ver con un código espiritual muy tremendo. ¿Sí? Y hoy voy a dar esos códigos, voy a hablar de esos códigos, así que atentos, estos 18 minutos fueron simplemente la apertura de lo que quiero hablar. Ahora bien, un código espiritual universal, ¿sí? El tercer día es el día de la revelación. Es obvio, porque es el día que esperamos en donde el Mashiach se revele. Así que es el día de la revelación porque también, específicamente en el camino de Maús, aquellos dos que iban caminando, se les reveló Mashiach. Se les reveló Mashiach. Y al tercer día resucitó y se les reveló a estos que estaban caminando. Porque corresponde obviamente, ¿a qué corresponde el tercer día? El tercer día corresponde, obviamente, corresponde a Tiferet, a la tercera Sefirat. Corresponde a Tiferet específicamente. ¿Por qué? Porque Tiferet significa la belleza, significa el corazón, significa la verdad, significa la manifestación de la luz del Mashiach. Tiferet es luz, es belleza, es todo. Eso es lo que estamos esperando. Y dentro del proceso del árbol de la vida, obviamente tiene que ver con Tiferet. En la Kabbalah, específicamente, el proceso siempre es el siguiente. Primero es Gesed. Gesed, que significa misericordia que inicia. Ese es el primer día. La misericordia que inicia. Cuando el Mashiach se reveló, obviamente, en aquellos tiempos y comenzó a buscar a sus discípulos. Gesed es la misericordia que inicia, el primer día, el primer milenio. ¿Sí? El segundo milenio, el segundo día se le llama Geburá, ¿sí? Día de restricción, de juicio, de muerte, de ocultamiento. ¿Por qué?
Al segundo día se lo llama la edad oscura. La edad oscura, ¿por qué? Porque no hubo revelación. No hubo revelación, porque Roma comenzó específicamente a tomar control, sobre todo, obviamente usó al Cristo clavado en una cruz y con eso quisieron gobernar, y gobernaron la mente de todos los que estaban específicamente de todo Occidente, gobernó la mente de todo Occidente. Entonces a eso se le llama, obviamente, el segundo día, Geburá. Sí, tiene que ver con la sefirot de Geburá. Segundo día, restricción, juicio, muerte y ocultamiento. Todo eso pasó. Y el tercer día tiene que ver con la armonía, con la resurrección, con el equilibrio y con la revelación, que tiene que ver con Tiferet, que es lo que estamos por manifestar dentro de muy pocos tiempos, dentro de muy pocos años. Espero que sea pronto. Espero que sea pronto, porque estamos hablando obviamente del reino venidero, del reino mesiánico establecido sobre esta tierra. Así como lo dice Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis 5, no me acuerdo, 4, 5, que dice, y reinaremos por los siglos de los siglos sobre la tierra. Porque Yeshua, el Mashiach, nos hizo rey y sacerdotes para nuestro Dios, para nuestro Elohim, para nuestro Creador. Entonces sobre la tierra, así que no espere ir al cielo porque usted no va al cielo. Nadie, ningún carnal va al cielo. Aquel que ha pasado, que ha entendido el propósito, sabe claramente, ¿sí?, que es en la tierra. Entonces, en el tercer día, lo oculto se revela. Debemos entender que lo oculto se revela. Lo que estaba muerto vive, porque hay resurrección, porque es el día de la resurrección. Lo que estaba disperso encuentra sentido. Aquellos que están dispersos en este tiempo van a encontrar el sentido en que, en esta revelación, en las revelaciones del Mashiach. El corazón entiende lo que antes la mente no podía entender. Lo entiende el corazón, y entonces específicamente lo que dicta el corazón es lo que realmente saldrá por la boca. Entonces hay muchos que hemos reconocido a Yeshua como el Mashiach hace tiempo ya, pero hay cientos de miles de millones que todavía no lo han reconocido, que siguen bajo una religión. Y el hecho es que debemos salir de la religión, porque en este tiempo, ¿sí?, las religiones dejan de ser efectivas. Las religiones específicamente comienzan a descontracturarse, comienzan a dejar de ser una herramienta para Hashem. ¿Por qué? Porque en algún momento fueron herramientas del cielo, pero hoy ya no. Hoy ya no. ¿Por qué? Porque hoy viene una manifestación cual nunca antes. Estamos hablando de un avivamiento, y el avivamiento tiene que ver con una unidad de cuerpo, tiene que ver con una unidad, con una mente, con una conciencia abierta, como está escrito en Hechos de los Apóstoles, en versículo 3, 4, si mal no recuerdo, en donde dice que tenían un mismo corazón, una misma mente, un mismo sentir, y compartían el pan, la revelación del Mashiach la compartían. Eso tiene que ver específicamente con los tiempos de ahora, ¿sí? Todos los que entienden las aguas debajo de los cielos serán reunidos en un lugar y se va a descubrir lo seco. Y entonces específicamente, ¿sí?, obviamente Dios hará lo suyo. Ahora necesitamos entender claramente qué es lo que estamos viviendo, claramente qué es lo que estamos, ¿sí?, qué tiempo estamos caminando en estos días, ¿sí? El tercer día, ¿sí?, en el árbol de la vida, el tercer día, que significa la tercera, que corresponde a la tercera Sefirat, a la tercera que es Tiferet, eso significa Seirampin, específicamente la luz del Mashiach, el rostro pequeño, ¿sí? La luz del Mashiach, el rostro pequeño, ¿sí? Obviamente que tiene que ver específicamente con que se va a alinear, ¿qué significa esto? Esto significa que se va a conocer el rostro del Mashiach a través de la manifestación de apertura de conciencia que viene sobre las generaciones que vienen, sobre las generaciones que nos preceden a nosotros, la generación la cual no está dentro específicamente de una religión, se van a manifestar, obviamente, sí, con una revelación clara, con un entendimiento en conjunto. Yeshua es el Mashiach. Así se van a revelar específicamente, y tiene que ver con el rostro pequeño, porque este es el rostro pequeño. Son los que entienden que Yeshua es el Mashiach, y se van a revelar, obviamente, ¿para qué? Para avanzar hacia la redención final, en el sentido de que van a entender que Yeshua no viene si nosotros no nos manifestamos como tales, y debemos manifestarnos de esa manera, para traer a Yeshua. Por eso dice la palabra: levántese pendón entre los pueblos,
¿sí? Y preparen el camino para la venida del Mashiach. Hay que preparar el camino, y el camino significa esto. Preparar el camino para la venida del Mashiach es comenzar a revelar las escrituras correctamente, ¿sí? El nuevo pacto correctamente para que, ¿sí? Para que se revele, para que el pendón, los pendones, o sea, mejor dicho, las banderas sean levantadas, aquellos que entienden, marquen el camino hacia la venida del Mashiach, y entonces específicamente suceda lo que debe suceder, ¿sí? Sobre la tierra. Por eso que el tercer día en el árbol de la vida representa Tiferet, representa la belleza, representa la luz del Mashiach. Tiferet es el eje central del árbol. Tiferet es el eje central del árbol de la vida. Cuando hablamos del árbol de la vida, sabemos que estamos hablando de la Neyama, del alma. Es el eje central del alma de cada persona, ¿sí? Por eso que debemos entender cuando hablamos de estas cuestiones. Los simbolismos, el corazón del universo. Tiferet es el corazón del universo. La unión entre lo divino y lo humano, eso significa Tiferet, ¿sí? El rostro del Mashiach revelado entre su pueblo, ¿me entiende? La verdad que integra lo que parecía contradictorio, pero ahora la verdad se integra como verdad específicamente, ¿sí? Y comienza a revelarse el diseño original. El diseño original. Es impresionante todo lo que está aconteciendo y todo lo que nos muestra, obviamente, el camino a Emmaus, ¿sí? Debemos entender específicamente que hoy muchos comenzarán a encontrarle el sentido a la vida, porque obviamente la apertura de conciencia significa, ¿sí? La apertura de conciencia es la apertura de conciencia, la conciencia Mashiach, le llamamos nosotros, le llamamos conciencia Mashiach, conciencia mesiánica, que tiene que ver con el hecho de traer al Mashiach para establecer el reino mesiánico sobre esta tierra. Por eso la resurrección y la revelación del camino a Emmaus suceden en Tiferet, no en los días históricos, sino que en Tiferet, en los días específicamente donde está establecido que va a haber revelación, ¿sí? El tercer día, como un código de resurrección. El tercer día, como un código de resurrección, sucede lo siguiente: aparición, o sea, en el tercer día, en los días terceros siempre hubo, obviamente, apariciones concretas. Aparición de Dios en el Sinaí fue al tercer día. Cuando estuvieron en el Sinaí, Dios apareció al tercer día, específicamente. Se reveló al pueblo al tercer día. La nueva vida, específicamente, ¿sí? La nueva vida. La tierra, en la nueva vida, la tierra brota al tercer día en Bereshit, ¿sí? Obviamente, descúbrase lo seco, tiene que ver con el hecho de poder experimentar algo completamente nuevo, completamente nuevo. Recuperación después de un juicio o crisis. Eso sucede en el tercer día, específicamente. Después de un juicio, la recuperación comienza el tercer día, porque el tercer día es resurrección, específicamente. Transformación del caos en orden, sucede al tercer día. Porque el caos se lleva, el orden dentro del caos, obviamente el orden se transforma desde el caos específicamente y sucede al tercer día. El tercer día tiene códigos específicamente de resurrección. El tercer día no es cualquier cosa. Si nosotros estudiamos los primeros 3 días de la creación, vamos a ver específicamente que dentro de los 3 días hay 4 manifestaciones cuatro manifestaciones poderosas de creación. A ver, ya se los voy a explicar. Le voy a explicar así, de esta manera. Dentro de los 3 días, ¿sí? Dentro del tercer día, dentro de los 3 días específicamente, hay cuatro manifestaciones de creación. Dentro de los 3 días hay 4 órdenes de creación específicamente. Tiene que ver con lo siguiente: el primer trío de días tiene obviamente 4 diseños de creación, tiene 4 órdenes de creación. Tiene que ver claramente, obviamente, con que falta simplemente la venida del Mashiach. Cuando nosotros comenzamos a estudiar en Génesis, vemos que el primer día, el segundo día y el tercer día, la palabra "y Dios dijo",
¿sí? Orden de creación. Y Dios dijo, en 3 días, esa palabra aparece 4 veces en los 3 días de creación, en los primeros 3 días. En los segundos 3 días, 4, 5 y 6, cuarto día, quinto y 16 día, también aparece. Y Dios dijo 4 veces. Entonces, debemos entender claramente que cuando esto sucede es que en los primeros 3 días hay 4 órdenes de creación o de manifestación. El número 4 tiene que ver específicamente con la manifestación del secreto, del misterio del sol. O sea, significa que dentro de eso hay misterios para poder entender. ¿Sí? Si no lo entiendes, tenés que subirte específicamente, unirte a nuestra escuela para poder entender estas reglas, para poder aprender cómo extraer el misterio dentro, obviamente, de lo que está escrito, eh, para poder trabajar de una manera mucho más aplicada, ¿sí? Cuando la palabra dice, y Dios dijo, significa específicamente, en el tercer día, hay dos manifestaciones de creación en donde, y Dios dijo, específicamente, ¿sí? O sea, Dios hablará 2 veces en este último milenio, o en el tercer milenio, o en el tercer día. Dios dará dos directivas precisas en las cuales, ¿sí? Obviamente, veremos manifestaciones sorprendentes. No me quiero acelerar o adelantar a los hechos, pero la cuestión es que ya está escrito y debemos entenderlo. Aquel que entiende profecía, aquel que está literalmente zambullido en la profecía, ¿sí? Obviamente debe entender que las cosas son de esta manera. El tercer día específicamente es un nivel de conciencia, el nivel donde la muerte ya no tiene autoridad. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que en este milenio aprenderemos específicamente, cuando las mentes comiencen a ser activas y comienza a haber una unidad de cuerpo, veremos obviamente que la glorificación comenzará a verse, o mejor dicho, comenzaremos a ver específicamente en donde habrá gente que no morirá, porque así está escrito. Está escrito que hay gente que no morirá, que será transformada en un abrir y cerrar de ojos. Eso tiene que ver con la conciencia mesiánica. Aquel que entienda la apertura de conciencia no morirá, porque la conciencia, obviamente, el entender ciertos patrones nos dará la oportunidad, o mejor dicho, el poder de dar vida específicamente, ¿sí? Cuando realmente en donde había muerte, significa claramente que seremos procesados procesados de corruptibles a incorruptibilidad, ¿sí? Y todo tiene que ver con el tema de la conciencia y con el tema de entender cómo Dios opera, ¿sí? Cómo Dios opera en el sentido de la corruptibilidad a la incorruptibilidad. Esto tiene que ver con el diseño de la palabra. Está escrito y está como códigos revelados dentro del diseño de la Torá, ¿sí? Y esto lo vamos a ver. Muy prontamente nosotros vamos a ver cómo la longevidad será cada vez más estirada. Como quien dice, una persona vivirá muchos más años. Hoy ya se está manifestando que hay personas que ya están viviendo más años y son jóvenes. Parecen jóvenes. Hoy te vas a dar cuenta que en las redes hay mucha gente que tiene un rostro joven, y cuando le preguntan la edad, 70, 80 años, y no aparenta. Es porque la longevidad comenzó a pasar a través de la revelación de la Torá. A mayor revelación de la Torá, mayor gracia. A mayor revelación, mayor gracia de la Torá. Esto significa específicamente que cuando haya mayor revelación, ¿sí? Veremos cómo aquellos que tienen buen corazón serán longevos, y aquellos que tienen, o sea, que solamente vienen a destruir la tierra y toda su creación, estos morirán. No tendrán opción a la resurrección, o mejor dicho, a la glorificación. Todo esto sucede en el tercer día, ¿sí? Donde el alma vuelve a respirar. ¿Qué significa donde el alma vuelve a respirar? Que en el tercer día sucederá una manifestación tan grande y tan poderosa que el alma, la neshama de cada persona, comenzará a tomar parte, ¿sí? De la vida misma, y los sentimientos y emociones
¿sí? Los sentimientos y emociones serán puestos a un costado. ¿Por qué? Porque la carne será controlada por la Neyamá, ¿sí? Por la Neyamá, por el alma misma. Y entonces, obviamente, el alma nos conducirá, la mente de conciencia, o sea, la conciencia mesiánica, la conciencia Mashiach, que es el alma, que es la psiquis, nos llevará a través del entendimiento, a través de Jochma y Binah, nos llevará al conocimiento pleno de la vida eterna, obviamente. ¿Sí? Donde la verdad específicamente se ilumina desde adentro, por eso vuelvo a repetir, desde adentro, desde la Neyamá, porque el alma, la Neyamá de cada uno, conoce el camino, conoce porque desde ahí viene, desde una eternidad. La palabra dice que venimos desde una eternidad y a una eternidad vamos. ¿Quiénes? ¿Tú, así como te miras en la cara? ¿Yo, como me miro en el espejo? No. No, la Neyamá, el alma viene de una eternidad, la que está dentro nuestro, y a una eternidad va. Significa específicamente que el alma conoce el camino. Tú no lo conoces, el alma lo conoce. La persona que está dentro tuyo, la verdad, la verdadera persona, no esta fachada, ¿sí? Que se deja llevar por sentimientos y emociones y obviamente por el designio de este mundo, ¿sí? Por los designios de este mundo, obviamente que nos seducen continuamente para no alcanzar las verdades del reino. El tercer día en el camino de Maús, ¿sí? significa lo siguiente, que aconteció en ese mismo día, en el tercero, ¿sí? ¿Qué aconteció? ¿Sí? Que el encuentro del Mashiach con los caminantes sucede en la vibración de Tiferet. Significa específicamente, ¿sí? Sucede en la vibración de Tiferet. Eso significa que cuando el día comience a revelarse proféticamente, sucederá específicamente, sucederá la revelación del Mashiach Ben David, ¿sí? Aquel que reinará obviamente sobre esta tierra por los siglos de los siglos, ¿sí? Y Tiferet, ¿sí? Obviamente Tiferet es exactamente lo siguiente. ¿Qué es Tiferet? ¿Qué es Tiferet? Tiferet es el Mashiach revelado. Tiferet es el Mashiach revelado. Significa que obviamente se revelará el Mashiach, ¿sí? Que el rostro del alma comenzará a verse, porque será iluminado. ¿Cómo? En el rostro de las personas. Aquellos que comiencen a tener este tipo de revelación y a abrir la mente para entender los diseños del cielo, se le iluminará el rostro. ¿Sí? El rostro, que significa sería el rostro luminoso del alma, de la Neyamá, de aquellos que tienen adentro, se iluminará. Esto significa específicamente que el alma comenzará a tomar parte de este cuerpo, ¿sí? Y nos llevará, nuestra Neyamá nos llevará hacia el camino, hacia las verdades eternas, en donde habrá ese tipo de manifestaciones, ¿sí? La glorificación por como está escrito, ¿sí? ¿Qué significa también Tiferet? Significa el sentido profundo que emerge después del dolor. Si bien hubo mucho dolor en este último tiempo y lo que estamos viviendo y todos estamos viviendo, pero aquellos que están destinados aquellos que están destinados a ver o a recibir al Mashiach o están destinados a la apertura de conciencia, así se termina el dolor y comenzarán a vivir una vida abundante, porque así está escrito en Apocalipsis, que antes de que venga el Mashiach, aquellos, el pueblo de Hashem, aquellos que han recibido la Torá y entienden, serán bendecidos abundantemente. Habrá abundancia, ¿sí? Habrá multiplicación de todas las cosas, de todos los bienes, porque la abundancia, la multiplicación, los bienes, el dinero, es para emerger, obviamente, y tomar posesión del reino mesiánico. Para que el reino mesiánico se establezca en esta tierra, es necesario entender que debemos prosperar en todos los ámbitos, no solamente a nivel espiritual, sino que también a nivel económico. Porque la redención es con dinero. Vuelvo a repetir, la redención es con dinero y lo enseñamos siempre. Entonces debemos aprender, obviamente, qué es lo que está escrito en Apocalipsis para también revelarlo. Yo les estoy revelando algunos conceptos de Apocalipsis, ¿sí? Que también es Tiferet. Tiferet es la comprensión del misterio. Van a aprender van a tener comprensión de las cosas del misterio de la creación, ¿sí? Del misterio de la esposa, del misterio de la Neyamá. Hay comprensión del misterio, es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día estamos comprendiendo cosas que antes no comprendíamos. Hoy en día estás aprendiendo y estás recibiendo desde este canal, desde Cábala Profética Mashiach, ¿sí? la escuela Fares por excelencia,
Estás recibiendo información que antes no tenías en claro, ¿sí? Pero hoy te estoy dando información, hoy te estoy dando claves proféticas para que puedas ascender, crecer a la estatura del varón perfecto, como está escrito, altura, longitud, profundidad, anchura, ¿sí? Ascender, ¿sí? Crecer, prosperar en todos los ambientes. Primero a nivel Neshama, a nivel conciencia, a nivel mesiánico, a nivel espiritual, conciencia, y después obviamente a nivel terrenal, que tiene que ver con el dinero, ¿sí? Entonces nunca digas nunca digas específicamente, yo no quiero ser rico. No hablo de riqueza, nosotros no estamos no estamos haciendo apología al dinero, pero es una realidad. Muchos tendrán riquezas económico estamos hablando, y no es para living la vida loca, no. Es para acceder al reino mesiánico. Debes entender que al dinero se lo trata de par a par, porque el dinero tiene también identidad. Y el dinero procede de donde procede la Neshama, el alma, ¿sí? Tiene la misma identidad que el alma, ¿sí? Es una neyama, es un alma diferente, pero tiene la misma identidad. Y si no comprendes esto, no vendrá. Si no hay revelación, el dinero no vendrá a tu vida, no vendrá a ti. Tienes que entender que debemos entrar a los tiempos que se están revelando en este tercer día, en este milenio nuevo que estamos caminando. Hace 26 años que estamos caminando en el nuevo milenio, y debemos aprender cómo se manifiestan las cosas, ¿sí? Esto explica por qué. ¿El porqué de qué? Esto explica todo aquello. Esto explica el porqué de aquellos dos que iban caminando, ¿sí? En el camino de Maús al tercer día. Ellos lo ven, pero no lo reconocen. Porque vuelvo a repetir, este es el comienzo, ¿sí? Lo ven, vemos que el Mashiach comienza a revelar, comienza a moverse, pero no lo reconocen porque no lo entienden. Porque no tienen en la parte entendimiento. No tienen, Binah no está trabajando, no está despierta. Binah, que obviamente es una de las sefirot dentro del hemisferio izquierdo, no está despierta, no está activa. Y mucho menos Jochma. Si enseña el conocimiento para que pueda revelarse el entendimiento, para que el entendimiento pueda comenzar a trabajar, entonces obviamente no hay nada. Uno debe entender que debe haber conocimiento del nuevo tiempo para que Binah comience a entrar en el proceso del entendimiento, que te dé entendimiento para luego obviamente para luego alcanzar la comprensión, comprender específicamente cómo avanzar en esta edad, en este tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Así que una de las cosas en las cuales estoy trabajando, los profetas, aquellos que dicen ser profetas dentro del pueblo cristiano, ¿sí? Están desviados, están fuera del nuevo orden, están fuera de este diseño, y van a tener que recalcularse, van a tener que comenzar a trabajar firmes en esto, buscarse maestros para comenzar a trabajar, porque sin maestros ellos no van a poder entrar, ¿sí? Y otra de las cosas, están llevando mal su proceso, porque están desviando a la gente, les están hablando y entregando palabras a la gente, palabras del corazón. Y el corazón específicamente, las emociones y los sentimientos, cuando manejan a una persona, es una persona inmadura. Entonces van obviamente de vuelta a chocar con la misma piedra, porque no hay en la boca de aquellos que dicen ser profetas, ¿sí? Palabras de maduración. La palabra de maduración no tiene que ver específicamente con que Hashem te sorprenderá y te prosperará, como hoy en día estoy escuchando. La palabra de maduración tiene que ver con el hecho de madurar, dejar que la Neshama tome el control, no solamente de ustedes, sino que también de todos aquellos que quieren entrar en el nuevo orden mundial con Mashiach, no sin Mashiach. Así que la luz de Tiferet rodea, pero todavía no entra. Si bien estamos en el tiempo de la manifestación, en el día de la manifestación del Mashiach, la luz del Mashiach nos está rodeando, pero todavía no puede entrar dentro de la persona. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento, porque los están cegando. Y Ezequiel habla específicamente de la ceguera espiritual de la gente, del pueblo, es revelada, esa ceguera espiritual es revelada a través de los profetas que están desalineados. O sea, los profetas que están dentro del cristianismo, ¿sí? Están cegando a la gente con sus palabras de falsedad, de manipulación, y no están permitiendo ver el reino
No le están permitiendo que puedan ver la luz para que esa luz comience a entrar, que el Mashiach entre en ellos y comiencen a experimentar el renuevo, ¿sí?, del nuevo tiempo. Otra de las cosas, sus corazones arden al escuchar la Torá explicada, ¿sí? Y esto estoy seguro, que muchos de los que están, muchos de los que recibirán este video, arderá sus corazones, porque esto es Torá explicada. Te estoy explicando, te estoy revelando, ¿sí?, el conocimiento profundo del relato del camino de Emmaús. Este es el comienzo de muchas cosas, ¿sí? Tiferet es la sefirá del corazón que comprende, y es lo que tiene que haber. Saquen, dejen los sentimientos y las emociones, el emocionalismo de lado, y comiencen a entender con el corazón al descubierto. La palabra dice: hijo mío, pon tu corazón en mis manos y yo te mostraré los caminos correctos. Eso es lo que dice la palabra. Poner el corazón en las manos de Dios significa descubrir el corazón, ¿sí? Y que Dios te revele el camino correcto. Haz lo siguiente, porque también dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Y puede haber en tu corazón mucha manipulación, queriendo entrar en las líneas proféticas del cristianismo cuando realmente no es así. Cuando realmente eso no es así, eso no te lleva a nada, no te va a salvar en lo absoluto. Debes comprender específicamente, tienes que comenzar a entender que las cosas tienen que cambiar en tu vida, ¿sí? Lo reconocen, estos dos reconocen al Mashiach al partir el pan. ¿Qué significa esto? ¿Santa Cena? No, ninguna Santa Cena. La Santa Cena no es bíblica. La Santa Cena no es un diseño de Dios, al contrario. Eso es un diseño greco-romano, es un diseño de Roma y de Grecia. El hecho de cómo te enseñaron la Santa Cena. Eso no es así. Es el pan. Estos dos entraron en la casa en Shabbat, al tercer día en Shabbat, ¿sí? Y partieron el pan. Partieron el pan en Shabbat, porque en Shabbat se parte el pan, no cualquier día. En Shabbat se parte el pan, ¿sí? En Shabbat, que es el séptimo día, es el milenio, es el séptimo día, que tiene conexión con el tercer día. Es en Shabbat en donde se parte el pan y la revelación entra a tu vida. Es entonces en donde la luz comenzará a entrar a tu vida. Cuando tú comiences a guardar un Shabbat, cuando tú comiences a entender cómo debes guardar el Shabbat, específicamente el séptimo día, viernes a la noche, al sábado a la noche, entonces la revelación comenzará a entrar en tu vida. Esto lo vas a entender y te vas a dar cuenta que es así. Y entonces saldrás del diseño de religión de Egipto y entrarás específicamente al diseño de la vida y de la vida eterna. Por eso que Tiferet se vuelve Da'at. ¿Qué es Da'at? Da'at es conciencia revelada. Cuando entendemos que el Mashiach entra en nosotros, entonces la conciencia se revela. Obviamente, se revela. ¿Cómo se revela? Conciencia mesiánica. Y entonces ahí podemos entender y decir claramente, como dijo el apóstol Pablo: ahora entiendo que tenemos la mente del Mashiach. Así que debemos, obviamente, sí, prestar atención a todo lo que estamos viviendo, a todo lo que está enseñando en este tiempo. Significado entonces para el proceso. ¿Cuál es el significado? Cuando nos ubicamos en la frecuencia del tercer día, cuando nos ubicamos conscientemente en la frecuencia del tercer día, porque el tercer día es una frecuencia, es un diseño, ¿sí? Es un diseño de conciencia, significa lo siguiente: tu alma, cuando tú te ubicas en eso, cuando tú ya comprendiste y comienzas a masticar todo esto, entonces vas a entender que tu alma salió de un periodo de ocultamiento, ¿sí? Salió de un periodo de ocultamiento, ¿sí? Para entrar al diseño, obviamente, de la luz. El ocultamiento significa Geburá, ¿sí? Y que estás entrando en revelación del corazón. Estás entrando ahora en la revelación de Tiferet. Sales del ocultamiento para entrar en Tiferet, para poder entender cómo caminar en este tiempo, para que se revele no solamente el Mashiach, sino poder entrar al reino mesiánico. También significa lo siguiente: que algo interno que parecía muerto vuelve a vivir. Por eso está escrito: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Mashiach, ¿sí? Por eso está escrito esas cosas. También significa lo siguiente: estás listo para reconocer al Mashiach. Estás listo. Cuando esto sucede en tu vida, entonces estás listo para comenzar a reconocer al Mashiach. Yeshua, HaMashiach, ¿sí? Ben Joseph, Ben David, hijo de Joseph, hijo de David, ¿sí? Hijo de Joseph, hijo de David.
Y otra de las cosas, tu misión, obviamente, comienza a tomar forma real. Ahí te vas a dar cuenta realmente del propósito y de la visión verdadera, la misión verdadera, lo que Dios te dio a ti en este tiempo y que todavía no estás llevando adelante. Porque estás adormecido, ¿sí? Por el piripipí del cristianismo, de los supuestos profetas, ¿sí? Que te seducen específicamente los oídos y te ciegan para que no puedas ver y te atan de mano así para que no puedas prosperar. Así está escrito en Ezequiel específicamente. Léelo, lee Ezequiel y te vas a dar cuenta. Ezequiel 13 me parece, en donde habla de los falsos profetas. Vuelve específicamente, vuelve al corazón de Hashem, vuelve a las manos de Hashem para que Hashem comience a direccionarte por los caminos correctos. Ojo, cuando hablo de Hashem comienza a direccionarte, Hashem no direcciona él a la multitud. Él lo direcciona a través de maestros ordenados y entendidos. Así que debes entender claramente que debes salir nuevamente de las coberturas cristianas, greco-romanas, ¿sí? Y obviamente y pegarte a los maestros de revelación. ¿Para qué? Para que te traspasen y te enseñen el conocimiento de las verdades de un reino. Porque también es necesario entender que uno debe sujetarse a autoridad espiritual, como está escrito. Así que bueno, en el camino entonces personal, esto representa lo siguiente, ¿sí? Resurrección de la voz profética. ¿Qué significa? La voz correcta, la voz profética correcta, o sea, lo correcto que está en la Torá, lo vas a absorber y lo vas a declarar como está, nada más que revelado, ¿sí? También significa reconocimiento de tu misión. Tú reconocerás la misión profética que debes seguir. Y vuelvo a repetir, una cosa es misión profética, otra cosa es ser un profeta. No mezclemos chicha con limonada, no mezclemos toronja con naranja, que no tienen nada que ver. La misión profética es la misión que se te dio desde la eternidad y que te va a llevar hacia la eternidad. Alineación de tu nombre con tu propósito significa lo siguiente, que conocerás y entenderás que tu nombre, el propósito se alinea con tu nombre porque en el nombre de la persona, de cada persona, está encriptado el propósito, para que lo entiendas, Y obviamente, manifestación del Mashiach interior dentro de tu vida pasará, para que el Mashiach luego se manifieste a través de ti a otras personas, ¿sí? Resumen entonces cabalístico de todo esto para ir terminando. El tercer día, que es Tiferet, representa el nivel donde la verdad se revela. La muerte pierde su poder y la presencia del Mashiach se vuelve visible. Eso es lo que representa el camino de Emaús. El relato de Emaús sucede en ese día, porque es un relato de resurrección, de reconocimiento y del despertar de la conciencia. Eso es el camino de Emaús. No dejes que otro te dé una dirección completamente diferente a esto. Porque este es el conocimiento correcto. ¿Quién te habla? El apóstol Cristian Heraldo Presbítero. Socio con Hashem en el diseño de la redención. Mi propósito específicamente está en revelar al Mashiach y traer la redención final. Ese es mi propósito. Así que desde ya espero que te sea de gran bendición, así como nos es de gran bendición a nosotros, aquí en Argentina, provincia de Buenos Aires, el país más austral del mundo y el país socia, o mejor dicho, la nación, el país donde está la nación socia en el diseño de la redención, juntamente con Hashem, para las naciones en este tiempo final. Te mando un abrazo a la distancia, un shalom a tu corazón. Así terminamos este primer ciclo del Camino de Emaús, ¿sí? Espero que lo disfrutes y que tomes muchas notas y que aún Dios vuelque sobre tu vida mayor revelación de la cual recibiste, ¿sí? En estos 3 videos de apertura, en estas clases que hemos dado por llamar conciencia mesiánica, ¿sí?
geopolítica y redención final. Te mando un abrazo grande, vuelta a repetirte, un llanto a tu corazón y espero verte en las próximas revelaciones. Chao, chao, bendecido.